¿Quieres saber por qué ella no te escribe aunque tú lo diste todo? ¿Por qué parecías hacerlo todo bien y aún así te dejó en visto? Hermano, la razón es brutalmente simple. Ella no se enamora del hombre que se queda rogando. Se enamora del que se va, del que le da la espalda, del que, sin decir una palabra, le demuestra que su mundo no gira en torno a ella. Y no te estoy hablando de juegos baratos. No se trata de ignorarla por orgullo, ni de fingir frialdad para manipular. Se trata de algo mucho más profundo, una psicología masculina que las mujeres encuentran magnéticamente atractiva. Neil Strauss lo decía en The Game. El hombre que tiene éxito con las mujeres no es el que corre detrás de ellas, es el que vive su vida con tanta intensidad que ellas sienten miedo de perderlo. Porque el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que hace para agradar, sino por lo que está dispuesto a perder para mantenerse íntegro. ¿Sabes qué tienen en común los hombres que marcan emocionalmente a una mujer? No fueron los más atentos, ni los más románticos, ni los más disponibles. Fueron los que supieron cuándo retirarse, los que no tuvieron miedo de perderla, porque ya estaban completos sin ella. Y eso, hermano, en el subconsciente femenino, desata una alarma. No de peligro, sino de atracción. Cuando una mujer siente que puede perderte, su mente cambia el enfoque, de lo tengo seguro a no quiero que otra lo tenga. Y ahí es cuando empieza a perseguirte, cuando empieza a recordarte sin razón, cuando empieza a inventar excusas para aparecer, porque lo prohibido, lo que se aleja, lo que no le ruega, la intriga. Mira, no importa cuánto te esfuerces en ser el mejor tipo del mundo, si te pones en modo suplicante, pierdes, no porque seas débil, sino porque su mente interpreta tu necesidad como carencia, y la carencia repele. Por eso el tipo que envía flores cada día y escribe mensajes de «buenos días, mi amor» a cada rato, termina olvidado, mientras que el que desaparece, el que no se explica, el que no pide, se convierte en una especie de enigma. Uno de los principios que Mystery enseñaba en su método de seducción era el valor percibido. Si un hombre se muestra disponible desde el primer momento, sin ningún tipo de resistencia, su valor se desploma. Es como si una chica te regalara su atención sin que tú hayas hecho nada para ganarla. ¿La valorarías igual que a aquella que te hizo trabajar por ella? Probablemente no. Lo mismo ocurre al revés. Una mujer necesita sentir que tú no estás desesperado por tenerla, que puedes elegir, que podrías tener otras, que tu atención tiene un precio. Y ese precio no se paga con belleza, se paga con reciprocidad. Si ella no invierte, tú te vas. Si ella juega, tú desapareces. No por rencor, por autoestima. Ahora bien, esto no es una fórmula mágica, es una transformación interna, porque fingir desapego no sirve. Si tú por dentro te estás muriendo por escribirle y solo te estás conteniendo para que ella te extrañe, tu energía lo va a traicionar. Las mujeres no escuchan tus palabras, sienten tu vibración. Y si estás vibrando desde el vacío, desde el «por favor mírame», desde el «hazme caso», se va a ir. Pero si estás vibrando desde la abundancia, desde el «yo estoy completo», desde el «me gusto más yo que tu aprobación», créeme, hermano, su instinto se va a activar. Y no porque seas cruel, sino porque eres escaso, porque ya no eres uno más. Porque tú no ruegas, tú decides. David DeAngelo, autor del libro Double Your Dating, lo decía claro. La atracción no es una elección. Ella no decide racionalmente enamorarse del que le ruega. Se siente atraída por el hombre que representa un reto. Uno que tiene opciones. Uno que puede mirar hacia otro lado y seguir caminando. El que se va sin dejar de ser encantador. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Nos han metido en la cabeza que para conquistar hay que insistir, hay que demostrar, hay que dar todo. Y eso está bien, si no lo haces por necesidad. Pero cuando entregas tu poder para agradar, ella lo siente. Y aunque no lo diga, algo dentro de ella empieza a desconectarse. Porque tu energía le grita, no soy suficiente sin ti. ¿Y qué pasa cuando un hombre se va sin drama, sin reproches, sin reclamos? Pasa algo muy poderoso, deja un vacío. Y ese vacío no se llena con otro hombre, porque ese tipo de energía no es reemplazable.
es escasa. Es la energía del que no necesita convencer, del que no discute su valor, del que no compite. Y ahí es cuando comienza la confusión, porque ella no entiende por qué te piensa tanto si no fuiste el más intenso. No comprende por qué te extrañas si tú ya no estás. Porque lo que dejaste no fueron flores ni poemas. Fue una presencia. Y la presencia de un hombre completo, de uno que sabe cuándo quedarse pero también cuándo marcharse, deja huella. La seducción real no está en lo que dices, está en lo que proyectas. Y un hombre que proyecta libertad emocional, que no necesita agradar para sentirse hombre, que puede perder a una mujer sin derrumbarse, es adictivo. Es el tipo de hombre que ella recuerda en silencio, que aparece en sus sueños, que le activa las dudas. El hombre que se va no siempre quiere irse, a veces ama, a veces desea quedarse, pero se va, porque no negocia su dignidad, porque no está dispuesto a mendigar migajas cuando sabe que puede tener un banquete, porque no acepta menos de lo que merece. Y eso, en el inconsciente femenino, es un imán. Muchas veces, cuando tú desapareces, no lo entiende al principio. Piensa que estás jugando, pero cuando pasan los días y no hay mensajes, ni indirectas, ni publicaciones con frases tristes, ahí empieza a caer la ficha. No se trata de orgullo, se trata de valor. Y el valor verdadero no se grita, se demuestra. Ella puede tener 100 pretendientes, 100 tipos que le escriben, que la invitan, que le dan like a todo. Pero tú eres el que no se dobla, el que no espera, el que no depende. Y por eso te recuerda, porque la mayoría se arrastra. Pero tú te fuiste, y eso es inolvidable. A veces pensamos que si una mujer se aleja, debemos buscarla, hablarle, explicarle que la queremos, que aún sentimos algo. Nos enseñaron que el amor se demuestra insistiendo. Pero esa es una mentira peligrosa, porque en la seducción real, la insistencia rara vez despierta deseo. Lo que verdaderamente lo despierta es el contraste, el silencio, la retirada inesperada, el momento en que ella siente que su poder sobre ti se rompió. Y ahí comienza algo muy interesante. Cuando ella percibe que ya no tienes esa necesidad de validación, que ya no estás orbitando alrededor de su atención, algo se activa en lo más profundo de su psique. La ley del interés decreciente se invierte. Mientras más fácil es tenerte, menos valor tienes. Pero cuando dejas de estar disponible, cuando desapareces sin dar explicaciones, de repente, tu ausencia se convierte en presencia. Este principio es tan antiguo como la atracción humana. Incluso en la biología evolutiva, el deseo no está ligado a la disponibilidad, sino a la escasez. En el reino animal, los machos que se muestran difíciles de alcanzar, que parecen tener otras prioridades además de la hembra, se convierten en los más atractivos genéticamente. No es diferente con los humanos. Las mujeres, consciente o inconscientemente, se sienten más atraídas por el hombre que es un desafío, por el que no necesita rogar, por el que puede marcharse. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Confunden estar presente con estar disponible. Creen que ser un buen hombre es estar a cada llamada, responder cada mensaje, adaptarse a todos sus tiempos. Pero una mujer no se enamora del que está siempre. Se enamora del que tiene un propósito más grande que ella, del que no puede parar su vida para esperarla. Porque el hombre que se va no lo hace por despecho. Lo hace porque tiene dirección. Porque hay algo en su vida más grande que su necesidad de afecto. Porque él no depende de su validación. Y eso lo convierte, sin siquiera decirlo, en una figura poderosa. En alguien que no puede ser controlado. Y lo que no puede ser controlado, obsesiona. Hay un tipo de hombre que no necesita explicar su silencio, que no responde con indirectas, que no publica frases para provocar. Él simplemente deja de estar, y su ausencia grita más fuerte que cualquier mensaje, porque él no desaparece para castigar. Desaparece porque eligió paz en lugar de caos, porque entendió que el deseo no puede forzarse. Y cuando una mujer percibe eso, empieza a dudar. ¿Será que ya no le importo? ¿Habrá encontrado a alguien más? ¿Por qué no insiste como los demás? Y en ese vacío emocional, comienza a crearse una narrativa. Ella empieza a reinterpretar cada recuerdo contigo, tu voz, tu olor, tus palabras.
pero ya no con la seguridad de que volverás, sino con el temor de que no lo hagas. Así que no temas irte, no temas el silencio, no temas no responder, porque a veces el mayor acto de amor propio es marcharse. Y en ese acto, irónicamente, es donde ella puede empezar a enamorarse, no del que rogó, sino del que se fue, del que tuvo el valor de elegir su paz por encima del drama, del que no se quedó a mendigar, sino que se fue con dignidad. Hay algo que muy pocos hombres entienden. El verdadero poder de un hombre no está en lo que da, sino en lo que está dispuesto a retener, en su capacidad para regular su entrega, no desde el ego, sino desde la conciencia de que no toda conexión merece inversión emocional. Porque cuando un hombre entrega todo antes de tiempo, lo que proyecta no es amor, es ansiedad, y la ansiedad repele. Porque las mujeres sienten esa energía, sienten cuando no estás cómodo en tu piel, cuando tu afecto no es libre, sino una moneda de cambio. Y ahí pierdes, porque el deseo auténtico nace cuando no hay obligación, cuando ella siente que tú la quieres, pero puedes seguir sin ella, que te gusta, pero no la necesitas. Y aquí entramos a una de las ideas más fuertes dentro del mundo de la seducción, el frame control, el marco psicológico desde el que operas. Cuando tú actúas desde el marco de necesito gustarte para sentirme valioso, estás entregando el poder. Pero cuando tú operas desde el marco de yo soy suficiente, y si tú lo ves, genial. Y si no, sigo. Todo cambia. Porque ella siente que no puede dominarte emocionalmente. Ese control del marco lo enseñan desde Mystery hasta Robert Greene. Y es simple. El que tiene el marco domina la interacción. Y el hombre que se va no solo domina, redefine el juego. Porque no está buscando aprobación, está viviendo según sus reglas. Y cuando tú vives según tus reglas, generas lo más atractivo que puede tener un hombre: imprevisibilidad emocional. Las mujeres se aburren de lo predecible, de lo que está garantizado, de lo que no les plantea ningún reto. Pero el hombre que se aleja en el momento en que siente que ya no hay reciprocidad es un enigma. Y los enigmas son adictivos, porque activan la curiosidad, y la curiosidad activa el deseo. Ahora bien, no confundas imprevisibilidad con inestabilidad. No se trata de ser inconsistente, se trata de tener una brújula interna, de moverte con convicción, de no necesitar que te digan cómo actuar para sentirte seguro. Y cuando tú eres así, ellas sienten algo raro, algo que no pueden explicar, pero que las atrae profundamente. La presencia de un hombre que no está buscando su aprobación. Y en ese punto ocurre algo muy poderoso. La inversión emocional cambia de dirección. Ella empieza a preguntarse dónde estás, qué haces, si piensas en ella. Porque tu silencio no es un vacío, es un mensaje que dice: estoy ocupado siendo el hombre que quiero ser. No tengo tiempo para demostrarle a nadie que valgo. Quien lo vea, bien. Quien no, que siga su camino. Eso, hermano, es irresistible. Porque en un mundo lleno de hombres que suplican, que preguntan ¿por qué te alejaste?, que escriben párrafos justificando su amor, tú eres el que guarda silencio, el que no busca excusas, el que no explica su ausencia, porque su presencia ya había hablado claro. Y aquí viene lo más interesante. Cuando una mujer empieza a extrañarte, sin que tú hayas hecho nada para provocarlo, entras en su mente sin permiso. Porque ya no estás físicamente, pero simbólicamente ocupas un espacio. ¿Y sabes por qué? Porque no luchaste por entrar, porque simplemente fuiste tú, y luego te fuiste. Y esa es la paradoja. El que se queda rogando es olvidado. El que se va sin rencor es recordado. Ella puede decirle a sus amigas que no te necesita. Puede subir historias fingiendo que está mejor que nunca, pero en su subconsciente hay algo que no cuadra. Porque tú no seguiste el guión, porque tú no hiciste lo que todos hacen. Y esa ruptura en su expectativa la mantiene pensándote. Eso es lo que llaman disonancia emocional. Un choque entre lo que cree que debería sentir y lo que realmente siente. Porque su mente racional dice que deberías estar rogando, pero tú no estás. Y su parte emocional se pregunta por qué. Y cuando eso pasa, lo que tú dejaste no es solo un recuerdo.
Es un patrón emocional difícil de borrar. Porque tú no fuiste el típico chico bueno. Fuiste el hombre que supo cuándo quedarse y cuándo marcharse. Y eso genera una huella profunda. Ahora bien, todo esto funciona solo si tú estás enfocado en ti. Si tu ausencia no es una estrategia, sino un reflejo de que tienes un propósito más grande. Si tú simplemente te vas a mirar otras opciones, a entrenar, a construir tu vida, a crecer, entonces tu ausencia se convierte en presencia real. Porque ella va a sentir que tu energía ya no está girando alrededor de su aprobación. Y ahí es donde se da cuenta de que quizás te subestimó, de que quizás fuiste más valioso de lo que pensó, porque ya no puede tener tu atención cuando quiere. Porque ahora, el hombre que estaba ahí ya no está. Y ese vacío, si lo dejas, empieza a trabajar a tu favor, no desde la manipulación, sino desde el respeto que genera un hombre que se prioriza. Pero, ojo, no siempre vuelve, y eso está bien, porque el verdadero objetivo no es que regrese, es que tú te conviertas en un hombre que ya no necesita perseguir, que camina con firmeza y si alguien quiere acompañarlo, bien, y si no, también, porque tu camino no depende de su presencia. Ahí está el secreto, no en aprender a cómo hacer que vuelva, sino en aprender a vivir sin que eso te afecte. Porque cuando tú dejas de esperar algo de ella, empiezas a recibir algo de ti mismo, libertad. Y esa libertad es el estado más seductor en el que un hombre puede estar. Y es ahí, justamente ahí, donde puede suceder lo inesperado, que ella vuelva. Pero si vuelve, ya no volverá al mismo hombre. Volverá al hombre que se fue y se transformó. Muchos hombres pasan la vida esperando que una mujer los elija, esperando ese mensaje que nunca llega, esperando una señal que los saque de la duda. Pero hermano, el hombre que espera se convierte en sombra. El que se va se convierte en recuerdo. Y aquí es donde todo se junta. No se trata de ser indiferente, se trata de ser selectivo, de no entregar tu alma a quien no se ha ganado tu tiempo, de entender que no viniste al mundo a convencer a nadie de tu valor. Tu valor ya está ahí, y quien lo vea, que se quede. Quien no, que siga caminando. Porque un hombre que tiene el coraje de irse cuando no es valorado, no es un hombre frío, es un hombre despierto, uno que ya no cae en la trampa de la validación externa, que ya no busca el quédate de una mujer que no sabe lo que quiere, porque él ya eligió quedarse consigo mismo, y esa elección, amigo, es la que lo convierte en alguien imposible de ignorar. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que cuando realmente aprendes a irte, cuando ya no necesitas demostrar ni probar ni insistir, tu energía cambia, se vuelve magnética, tranquila, inquebrantable. Y es entonces cuando empiezas a atraer mujeres que antes parecían inalcanzables, no porque seas otro, sino porque ya no eres el que ruega. Y ahí, sin planearlo, sin buscarlo, te das cuenta de lo más importante. No se trata de recuperarla a ella, se trata de recuperarte a ti. Ahora quiero que mires dentro de ti, que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Has estado rogando en silencio, esperando en secreto, postergando tu vida por la ilusión de que ella te elija? Si es así, este es tu momento de romper con ese ciclo. Porque el verdadero inicio de tu transformación no empieza cuando ella vuelve. Empieza cuando tú decides que ya no te vas a quedar donde no eres valorado. Que vas a empezar a actuar como ese hombre que no se suplica, que no negocia su dignidad, que no tiene miedo de perder, porque ya se encontró a sí mismo. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que te hablé directamente al alma, entonces no te lo guardes. Compártelo. Mándaselo a ese amigo que todavía está arrastrándose por alguien que ya lo olvidó, a ese hermano que necesita despertar, a ese hombre que ya es valioso, pero aún no se lo cree. Déjame un comentario contándome en qué parte del video te viste reflejado. Suscríbete si estás listo para dejar de rogar y empezar a caminar como el hombre que verdaderamente eres. Porque este canal no es solo para hablar de mujeres, es para hombres que quieren recuperar su poder. Y recuerda esto, las mujeres se enamoran del hombre que se va, no del que suplica quedarse. Nos vemos en el próximo video, hermano.